Compañera, ¿Cómo buenas estás, tardes. Sandra? ¿Cómo estás? Bien, Jaime, buenas tardes. Iván, buenas tardes. Miriam, bienvenida. Buenas tardes, compañera. Buenas Tardes tardes. para todos. Andrés, buenas tardes. Nos agrada mucho tenerlo con nosotros. Gracias. Sí, muy bueno. Mary, buenas, ¿cómo estás? Bueno, Compañera Dolly, muy buenas tardes. Buenas Compañero tardes. Teófilo. Hola con el compañero Teófilo Vidal de Tuluá. Oiga, Teófilo, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Y bien, gracias a Dios, compañera. Bien Ah, qué recuperada. Bueno, bienvenido. Buenas tardes, Gracias. compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo has tardes. estado? ¿Qué más se dice? ¿Cómo vas? Bien, ya pasando estos sustos. Sí, porque uno se asusta, pero bueno, lo importante Sí, es que resistiré y sobreviviré. Sobreviviré. esa es la consigna, insistir, persistir y resistir. Así es. Vuelve uno a vivir, ¿ves? A eso nos buenas tardes. conviene. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Ligencita. Buenas tardes, compañeros. Yolanda, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, Ligencita, bien, gracias a Dios. Ahí vamos. Compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, compañero. Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Está buena la música. Buenas dar fiesta que invite. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde se empezó diciembre? ¿Dónde? Vamos La casa de empezando Janet. porque hay mucha tela para cortar y no me quiero perder hoy estas intervenciones que coordina hoy con mucho éxito Mary Laura y que nos trae una persona muy querida, muy excepcional. Hoy la vamos a conocer, Andrés, el doctor Andrés, que también es abogado. Mary nos lo va a presentar. Bueno, les cuento que estamos terminando el comité ejecutivo. El comité ejecutivo hace un balance positivo de la marcha después de un confinamiento que lo vemos bastante complejo, pues por todo lo que ha quedado, pero sobre todo nos preocupa y rechazamos y divulgamos ante este pueblo colombiano la situación de las amenazas, pues ya de los asesinatos que son bastantes, y toda la persecución a los líderes y lideresas sociales. En ese sentido, la central hace un balance bastante interesante de la movilización, pero también ve la apuesta del gobierno de infundir el miedo para quitar las movilizaciones y para desterrar de nuestra radical y especialmente desde la educación, infundir el miedo para que no concienticemos, para que la movilización no sea un acto de demostración de la indignación que sentimos. Y esa es como la primera parte que analizamos en el comité ejecutivo. Igualmente, analizábamos que este fin de año lo culminamos con un proceso que empieza el 19 de noviembre. El 21 conmemoraríamos con una divulgación muy amplia y el 25 llamamos a que este día sea contundente, el Día de la No Violencia contra la Mujer, para dar a conocer todo lo que la violencia se ha exacerbado en la pandemia, cómo ha aumentado y todas las condiciones reales de violencia, que el solo hecho de no tener salario ya es una violencia muy alta en este país. Los despidos que nuestras compañeras del equipo Urico les han dicho durante todas estas exposiciones son muy altos, y las cifras que hemos obtenido ahora de desempleo es bastante grave para las condiciones de nuestro país, y la situación laboral queda bastante desestructurada. Entonces, en ese proceso queremos demostrarle al país la necesidad, pues, de
convocar realmente al trabajo decente, no a las amenazas, ni a la persecución, ni a los asesinatos, porque no puede ser una respuesta seguida de este gobierno del miedo y de la contundencia que han tenido con toda nuestra situación laboral. Bien, este tema que hoy nos trae Laura, que es los cambios en la jurisprudencia constitucional sobre la terminación del contrato laboral. Este tema, yo sí creo que estos y los que siguen, porque vienen acompañados de proyectos gravísimos como el 094 de la digitalización y la jornada en el magisterio y el confinamiento ya del teletrabajo en el magisterio. No me alargo mucho sobre eso porque ustedes han escuchado aquí a Mary, a Stephanie, a Miriam, a Alice hablar permanentemente del tema, pero es que en el magisterio hoy pónganle mucho cuidado a este tema porque tiene que ver con incluso cambiar en las plataformas educativas a los docentes por bachilleres o por personas que puedan trabajar por horas. Es muy grave, es bastante grave. Y por último, yo sí digo que hoy que Andrés y Mary y las abogadas están con nosotros, reafirmo que la Constitución Política de Colombia es la carta de navegación jurídica de nuestro país, por tanto, todas las acciones implementadas por el Estado y la ciudadanía, No sé, pero es bien antipático, pero están mandando y incluyendo estamos a los obligados. empleadores, No obligados, pero cumplir con sus estipulaciones. Keila, ciérrele el micrófono. Deben cumplir con sus estipulaciones, por tanto, a pesar de encontrarnos en un estado de emergencia económica, los empleadores por ningún motivo, y así lo ha hecho Mary duro, pueden generar acciones que vulneren la vida y los derechos y normas que rigen la vida de las y los trabajadores. Y menos en tiempos del coronavirus. En tiempos del coronavirus, terminar una relación laboral o suspenderla implica dejar al trabajador desprovisto de protección. Y en pocas palabras es como lanzarlo pues a que se muera definitivamente, porque ¿cómo va a pagar la salud? ¿Cómo va a comprar sus alimentos? En fin, y todas las medidas que hemos visto hasta hoy, que nos las ha traído este equipo jurídico y acompañado de la plataforma en la cual hacen parte nuestras abogadas, creemos que todas estas medidas se implementan por parte del Estado y empleadores y deben propugnar por proteger a los ciudadanos de las nefastas consecuencias de este temible virus y no lo que se sumó Duque en su Plan Nacional de Desarrollo, que era quitarnos todo lo que era la salud, enviar la gente a vacaciones anticipadas, licencias también sin pedirlas y despedir a millones de trabajadores de sus puestos de trabajo. Esas fueron las medidas y ese es el respeto que le tiene este gobierno a la Constitución Política del país. Les importa lo que escribieron en un Plan Nacional de Desarrollo, aprovecharon y redireccionaron la pandemia para cambiarlo. Por eso, Mary Laura, bienvenida, preséntenos hoy el expositor excelente que nos trajo y los dejo entonces con Mary y con Andrés. Muchas gracias. Gracias, Ligia. Buenas tardes, compañero Germán, si porfa silencia el micrófono. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un gusto estar como siempre con ustedes ahora como integrante ad honorem del equipo jurídico, siempre de la casa. Quiero darle la bienvenida al compañero colega Andrés Felipe Sánchez Duque, que es mi invitado de hoy para nuestro webinar sobre la nueva jurisprudencia de la Corte Constitucional referente a la terminación del contrato de trabajo. Andrés Felipe es abogado con maestría en Derechos Sociales y Políticas Públicas de la Universidad de Antioquia, con diplomado en Investigación y en Género, es asesor sindical y de trabajadores y abogado litigante. Él fue director del área de defensa de derechos de la Escuela Nacional Sindical y responsable de... Se te silenció. Mary, tu micrófono.
Hola, fue coordinador de diplomados en la Universidad de Antioquia, es docente en la Universidad de Santo Tomás, ha sido conferencista en eventos nacionales, ha sido asesor de las centrales sindicales en varias conferencias de la OIT, fue de los asesores también que constituyó el sindicato de actores, ha asesorado unas centrales sindicales de otros países y siempre debo reconocerle en todos los espacios posibles que fue mi primer maestro en el tema sindical. De él aprendí sobre el mundo sindical y siempre le agradezco que me hubiera orientado por este duro camino, pero que seguimos enamorados de esta causa. Entonces, André Felipe, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido y tienes media hora o si necesitas más tiempo para exponernos del tema que vas a tratar. Andrés. Muchísimas gracias, Mary. Te quería pedir que estés pendiente por ahí por si se me apaga el micrófono, si no me escuchan o cualquier cosa, y para contestarme preguntas por si se me ocurre, porque, como dice Mary, soy docente. Dentro de ese listado le ha faltado hablar que he escrito un montón de cosas sobre derechos laborales y sindicales y que soy también árbitro en tribunales de arbitramiento laboral en bastantes casos. Me invitó Mary, a quien agradezco, y muchas gracias Ligia por esos saludos, para hablar de una sentencia que todavía no ha sido publicada, pero su comunicado ya genera algunos efectos y nos implica cambios en la forma de terminar los contratos en justa causa, cualquier sea la causal. Anoten porque no voy a estar repitiendo todo el tiempo, la sentencia es la SU 449 del 15 de octubre del 2020. SU 449. Y es importante porque empiezan a generarse cambios respecto a lo que tradicionalmente ha hecho la Corte Suprema de Justicia para aplicar las terminaciones de contrato con justa causa. Entonces, voy a darles el contexto del caso, después les voy a hablar sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia hasta antes de esta sentencia, y por último les voy a concluir con las nuevas reglas jurisprudenciales que crea esta sentencia, su forma de aplicación, una crítica y resuelvo dudas. Todo esto para amenizarles el almuerzo, porque ustedes escogen el mejor horario para este tipo de charlas, dizque 1 de la tarde, en que están pensando, pero bueno, que almuercen rico mientras yo les converso. Por una parte, en el sector bancario hay organizaciones sindicales muy fuertes, hay muchas organizaciones sindicales, hay muchos tipos de convenciones colectivas. El caso en concreto es el caso de un trabajador de Bancolombia, el cual le terminaron el contrato con justa causa y no lo llamaron a descargos. ¿Por qué es importante el hecho de que sea en Bancolombia? Por dos elementos. Uno, en el sector bancario es muy normal, es una práctica muy reiterada, terminar los contratos de los trabajadores pagándoles la indemnización y que se vayan para la casa. Ah, que no hay justa causa, que yo me quiero defender. No, toma tu plata y vete para la casa. Y en la convención colectiva que tienen uno de los sindicatos de la CUT en Bancolombia, habla de que cuando se va a aplicar alguna sanción disciplinaria, como que implique terminación sin justa causa, se le aplique un debido proceso. Y eso generó un debate fuerte ante los diferentes jueces que trataron este caso. En primera instancia, este trabajador que no le permitieron rendir descargos y que le entregaron su terminación unilateral sin justa causa, le alegaban o le afirmaron que había sido por un incumplimiento grave a las obligaciones y por haber presentado certificados falsos al momento de ingresar. Él presenta la demanda y el juzgado primero de Cúcuta, en primera instancia, negó la situación, el tribunal revocó en segunda instancia, concedió el reintegro, porque para el tribunal de Cúcuta, en segunda instancia, el procedimiento que tienen en esa convención, no es para todo el mundo, pero el procedimiento que tienen en esa convención implica que la sanción, terminación de
contrato con justa causa, debe haber unos descargos y un procedimiento, y como le violaron el debido proceso, para el Tribunal de Cúcuta tiene derecho a reintegro. Esa decisión fue presentada el recurso extraordinario de casación por parte de Bancolombia, que en sala de la Corte Suprema de Justicia, en sala de descongestión laboral número 1, revocaron la sentencia del tribunal. Dijeron que tenía razón el juzgado de Cúcuta en primera instancia, y más o menos es porque a interpretación de la sala laboral de la Convención de Bancolombia, la Convención no establece un procedimiento previo para finalizar la relación laboral, sino para imponer sanciones disciplinarias. Y el despido, según la Corte Suprema de Justicia, no requiere un trámite previsto. Eso le pusieron una acción de tutela, le cayó a la sala penal negó la acción de tutela, pasó a la sala civil, confirmó, llegó a la Corte Constitucional en nuestra sentencia SU 449 del 2020, y la Corte Constitucional confirmó. Es decir, el trabajador quedó por fuera. Pero la forma de confirmar nos cambió las reglas jurisprudenciales respecto a la aplicación del artículo 62. Entonces, ¿cómo estaba hasta antes de esta sentencia? Es decir, hasta el 15 de octubre, ¿cómo era la situación? La Corte Suprema de Justicia y los empleadores nos han convencido históricamente, o esa es la posición hegemónica, de que una cosa es una terminación del contrato, bien sea con justa causa o sin justa causa, y otra cosa muy distinta es una sanción disciplinaria. Y entonces que la terminación del contrato no es una sanción disciplinaria. Según la Corte Suprema de Justicia, bajo esta línea de argumentación, el debido proceso no se aplica a la terminación del contrato, porque la terminación del contrato es la aplicación de la teoría contractual de la resolución tácita de los contratos. Si alguien quiere terminar un contrato, pues le paga la indemnización a la contraparte y chao. Y ahí no hay ningún ejercicio de acción disciplinaria. ¿Qué garantías tiene, según el artículo 62 y según el derecho laboral, los trabajadores respecto a esa terminación unilateral con o sin justa causa? Que cuando a uno le termina el contrato, le deben expresar los motivos concretos y específicos de por qué le terminaron. Si no le dicen por qué le terminan el contrato, entonces no está aplicando bien la figura y tiene derecho a reclamar indemnización. Una. Dos, que debe haber una inmediatez entre los hechos y la decisión de terminar el contrato. A uno no le pueden terminar el contrato con justa causa por unos hechos que ocurrieron hace no sé cuántos años o hace no sé cuánto tiempo y que tenía venida del empleador, porque eso genera discriminación, y para la Corte Suprema de Justicia esa es otra causal, tradicionalmente. O las causales están taxativas en la ley, tiene que ser una de las causales del artículo 62. Y por último, o el último requisito dentro de esas determinaciones, es que según la Corte se tiene que garantizar el procedimiento que esté establecido o en el reglamento interno, o en el pacto, o en la convención, o en el laudo arbitral para ciertos casos. Es decir, y según la Corte Suprema, hoy en día todavía vigente, si la causal de despido es, por ejemplo, violencia o injuria contra la familia o contra el empleador, es decir, la causal 3 del literal A del artículo 62, se tiene que garantizar escuchar a las partes. O si la causal es, por ejemplo, el bajo rendimiento, en la Corte Suprema de Justicia tiene unas reglas para aplicar esa causal que implican hacerle un seguimiento, poner unas metas, identificar objetivamente cuál es el bajo rendimiento y compararlo con otro trabajador en las mismas condiciones para poder evidenciar la situación. Esas causales existen o se pueden aplicar con esas reglas, o por ejemplo, la causal de estar pensionado, de salir pensionado. La Corte Constitucional ha dicho, se puede aplicar siempre y cuando le llegue la primera mesada pensional. Esas pequeñas reglitas son las que han existido, pero siempre la Corte Suprema de Justicia ha diferenciado que una cosa es la terminación y otra cosa es la sanción disciplinaria.
Bajo esa línea de argumentación se supone que el poder disciplinario que tiene el empleador es para corregir y adecuar el funcionamiento de la empresa y el funcionamiento de los trabajadores, por así decirlo escuetamente, y la terminación del contrato es, y ahí nos aplican, es el derecho civil, la posibilidad de terminar un contrato porque con justa causa, sin justa causa, no nos aplican derecho laboral. Entonces tenemos ese contexto de qué es lo que sucede en los bancos. Ellos prefieren pagar sin necesidad de escuchar a nadie y sacarlos. Tenemos la situación de que no nos tienen que llamar a descargos para aplicarnos una terminación del contrato, porque se supone que no es un procedimiento disciplinario y no te van a corregir. Y llega este caso a la Corte Constitucional, donde confirma que el trabajador no tiene derechos a ser reintegrado, pero establece unas reglas sobre cómo se puede interpretar conforme a la Constitución el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo. De una les digo cuál es la regla en el resuelve. Solo autoriza al empleador a terminar el contrato de trabajo unilateralmente con justa causa si previamente a la decisión de terminar se le otorga el derecho al trabajador de ser oído de todas y cada una de las 15 causales de terminación del contrato de trabajo. Los trabajadores hoy en día, después del 15 de octubre, porque lo dice expresamente la sentencia, los trabajadores tienen derechos a ser oídos antes de que le terminen el contrato de trabajo, con la posibilidad de que el empleador cambie su decisión. ¿Por qué se da esta situación? ¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte que expresan en el comunicado que todavía no tenemos la sentencia? Ellos dicen, dentro de las relaciones laborales, las relaciones entre empleadores y trabajadores, se tiene que garantizar y proteger la dignidad humana y la eficacia horizontal de los derechos fundamentales de los trabajadores. Y ahí vemos cómo poco a poco está cambiando la Corte, tanto la Corte Suprema como la Corte Constitucional respecto a la protección de los derechos, porque la teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales es una teoría alemana que también ha pegado en España, que más o menos está intentando entrar a México y que básicamente dice que los derechos fundamentales los tienen que garantizar no solo el Estado, sino también y de manera horizontal los particulares. Esta teoría para la Corte Constitucional existe desde el 94. Los derechos fundamentales no solo los tiene que garantizar el Estado, que es el gran debate en Europa, sino también lo tienen que garantizar particulares. Ejemplos está el derecho a petición, los derechos laborales, derechos a la salud, derechos a la educación, contra particulares que los tienen que garantizar. En este caso, la Corte Constitucional, basado en esa teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales de los trabajadores respecto a los empleadores, afirmó que la terminación unilateral del contrato laboral se debe garantizar de manera previa al despido el derecho al trabajador de ser oído para proteger sus derechos de la honra y buen nombre. Honra y buen nombre fueron los derechos que determinó la Corte Constitucional para proteger. Después habla de la coherencia, el debido proceso y demás, pero acá estamos buscando proteger la honra y buen nombre de los derechos fundamentales de los trabajadores. En consecuencia, cuando el empleador haga uso de la facultad unilateral de terminación del contrato de trabajo con justa causa, se deberá entender que cumplir con las siguientes garantías obligatorias, cuya exigibilidad se impone y así se resalta en la parte resolutiva de la sentencia. Voy a compartir este pedacito de la parte resolutiva de la sentencia. Ustedes me dicen, están leyendo un documento que dice primero debe... Sí. Vale. Correcto, sí. Cuando un empleador quiere aplicar cualquiera de las justas causas de despido estipuladas en el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo, debe garantizar estas 6 herramientas o reglas nuevas. 1. Debe existir una cercanía temporal entre los hechos y la decisión.
¿Esto por qué? Porque el hecho de utilizar una causal justa de despido por hechos que sucedieron hace mucho tiempo puede ser un foco grave de discriminación y de presión individual a los trabajadores, pero además implica que no era tan grave la situación y no se le debe aplicar. Entonces, si le quiero aplicar cualquier causal, debe haber una cercanía entre los hechos y la decisión. ¿Cuánto tiempo? No lo dicen las altas cortes. Eso va a ser criterio de los operadores jurídicos. Segunda regla, tiene que estar sustentada en una de las justas causas estipuladas en la ley. Es decir, las causas para terminar un contrato son taxativas, no se las puede inventar el empleador porque se le ocurre. Y son taxativas, tienen que ser preexistentes en las normas legales. Tercero, para terminar el contrato de trabajo, hoy en día, después de esta sentencia, a los trabajadores se le tiene que comunicar de forma clara y oportuna las razones de esta terminación. Cuarto, si existe dentro de la convención, dentro del pacto, dentro del laudo, dentro del reglamento interno de trabajo o dentro de cualquier otra normatividad que regule las relaciones entre empleadores y trabajadores, un procedimiento para aplicar alguna de estas causales, se tiene que seguir este procedimiento. En el caso de la convención colectiva en Bancolombia, ellos tienen estipulados que existen sanciones que implican terminación del contrato de trabajo. Es decir, son sanciones disciplinarias. Por tanto, en esos casos, le tienen que aplicar el procedimiento estipulado en las reglas para imponerle la sanción disciplinaria, terminación del contrato de trabajo. Si en sus convenciones, reglamentos internos de trabajo o en la norma que haya, no se estipula que la terminación del contrato es una sanción disciplinaria, pues no estamos hablando de este tipo de casos. Quinto, deben los empleadores acreditar el cumplimiento de la causal. O sea, no simplemente que ellos dijeron, usted insultó a los otros trabajadores o insultó al empleador o su familia, sino que debe acreditar que ese hecho existió mínimamente. Sexto, ojo, que esta es parte de lo nuevo, se debe garantizar al trabajador el derecho a ser oído o de poder dar una versión sobre los hechos antes de que el empleador ejerza la facultad de determinación, cuya aplicación entiende la Corte que se extiende para todas las causales de terminación justa de despido, pues ellas, más allá de que no tengan un contenido sancionatorio, sí envuelven elementos subjetivos y objetivos de valoración respecto a los cuales los términos de igualdad se debe permitir un escenario de reflexión, interlocución, ya sea en una audiencia o en cualquier otra vía idónea de comunicación con miras a que el trabajador pueda defenderse de estos supuestos y que permitan, en dado caso, que si el empleador así lo estima, retrotraerse de la decisión adoptada, perdón. Entonces, este nuevo protocolo o procedimiento no implica, y lo dirá expresamente la sentencia, pero lo dice expresamente el comunicado, no implica la imposición de las reglas del debido proceso para ser oído, ni la imposición de las reglas de las garantías del derecho de defensa, es decir, que haya una notificación, que haya una contradicción, que pueda presentar pruebas. La Corte Constitucional dijo, esto no llega hasta allá. Lo que estamos creando es el derecho del trabajador en defender su buen nombre y su honra para explicar cuál es la situación y tratar de defenderse. Ahora, la consecuencia. ¿Qué pasa si no es posible o si no realizan después del 15 de octubre del 2020 esta especie de audiencia de versión libre o si no escuchan al trabajador? La consecuencia no es el derecho al reintegro. La consecuencia es que no le aplicaron bien la causal justa de despido y por lo tanto tiene derecho a acceder o exigir el pago de la indemnización. Derecho a reintegro tienen unos trabajadores muy específicos, personas con discapacidad grave, las personas que tienen fuero,
las mujeres embarazadas, los que han sido despedidos colectivamente sin autorización del Ministerio de Trabajo, tienen derecho a reintegro. En el caso en concreto del señor, como en Bancolombia se establece el procedimiento para imponer la sanción terminación del contrato de trabajo, tendría derecho a reintegro en principio, pero la Corte dijo, esta regla es nueva, no aplica para atrás. El señor de Bancolombia, la sentencia de SEU, no lo van a reintegrar, pero sí implica ese cambio de procedimiento. Para los que tengan en la convención colectiva o en el reglamento interno de trabajo un procedimiento X para imponer la sanción disciplinaria, terminación del contrato, terminación unilateral del contrato con justa causa, se les tiene que garantizar. Todo esto es lo que dice la sentencia. Denme solo 5 minuticos para hablarles de 2 o 3 reflexiones al respecto de lo que implica la sentencia y empezamos a escuchar algunas preguntas antes de las 2 de la tarde que me tengo que ir a dar clases. 1. Ojo con esto. Ustedes son los dirigentes que están estudiando y que tienen sus responsabilidades en los temas jurídicos y tenemos que seguirnos peleando. Que la terminación del contrato de trabajo de manera unilateral y pagando indemnización, diferenciado de la sanción disciplinaria de terminar el contrato de trabajo, es un cuento que nos han echado los empleadores y las altas cortes desde hace mucho tiempo, pero que genera en todo caso los mismos efectos o la misma vulneración de los trabajadores. Terminar el contrato con justa causa o ser oído y que no importa lo que yo diga y si no hay un debido proceso y si no hay unas garantías de defensa, no, tenemos que presionar para seguir hablando y para seguir yendo más allá. Es que el derecho al acceso a la justicia laboral en Colombia es tan sumamente precario que permitir que las decisiones de terminación unilateral con justa causa se pueda defender el trabajador solo en el espacio judicial implica esperar 8 meses, 5 años, 10 años para proteger derechos tan básicos y tan necesarios como un salario o como la seguridad social que en Colombia sigue ligada al contrato de trabajo. Deberíamos seguir exigiendo y seguir moviéndonos para que no nos manden al aparato judicial sin garantizar esos derechos mínimos de defensa y de protección. Esto lo digo ¿por qué? Porque el perjuicio para el trabajador, cuando no se le garantizan esa estabilidad o esa defensa o ese derecho a defenderse frente al X o Y acusación, es mucho mayor y no podemos esperar a la eventual solución del aparato de justicia para proteger esos derechos de ingresos y de los familiares. 2, tenemos que saber aprovechar esta sentencia para negociar en nuestras convenciones colectivas. El procedimiento para imponer sanciones, el procedimiento para terminar los contratos con o sin justa causa tiene que ser un tema que nosotros tenemos que seguir avanzando y eventualmente tenemos que presionar también el Congreso porque pues básicamente acá no importa en los casos como en el sector bancario, cuando el empleador tenga dinero suficiente para terminar, pues no va a importar nada más si sigue terminando los contratos, a pesar de que haya discriminación, a pesar que sea contra mujeres, a pesar que afecten gravemente a la familia. No, tenemos que generar una mayor protección. Y 3, la sentencia no ha salido. Los alcances de la sentencia podrían ser mucho más o podrían ser algo menos. En todo caso, nos sale este nuevo procedimiento y tenemos que ganarle la mano o la estrategia de comunicación a los empleadores. Si ustedes buscan esta sentencia por internet, les va a salir qué dice ámbito jurídico sobre esta sentencia, les va a salir qué dice Ledger, les va a salir qué dicen algunas páginas y algunas oficinas de los empleadores, pero todavía no encuentro, cuando en los buscadores busco esta situación, todavía no encuentro qué dicen las centrales de trabajadores, ni qué dicen los abogados de los trabajadores. Tenemos que reclamar victorias y hacer escándalos con esta situación, porque tenemos que seguir avanzando en la protección de estos derechos y de estos procedimientos que en el caso colombiano son tan precarios, pero que poco a poco vamos avanzando. No sé cómo es el espacio que tienen ustedes de preguntas. Voy a leer lo que tienen en el chat
para ir contestando algunas y recibo otras 2 o 3 para que nos dé tiempo, o si quieren hacer intervenciones mientras tanto. Mary Laura, ganaste de moderadora. Andrés, muchísimas gracias por tu exposición. De hecho, creo que es un tema que interesa mucho a todas las personas de los departamentos jurídicos de nuestras subdirectivas de la CUT y de los sindicatos, tanto así que ya tenemos 90 personas conectadas. Esto es más de la audiencia que tenemos acostumbrada, entonces te va a tocar venir más seguido a este espacio. Pero genera mucho interés. Muchas gracias por tu exposición. Nos pregunta Maritza Colorado que si lo que estás mencionando de este fallo de la Corte aplica para cuando la causal de terminación del contrato es el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión. Ella nos dice que usualmente la Corte había cambiado el sentido de la jurisprudencia dependiendo de si se podía terminar inmediatamente, se cumplían los requisitos o apenas obtenía el estatus de pensionado o muchos años después, que estos criterios habían variado, y pregunta cómo aplicaría en ese caso con esta nueva sentencia. Ahí, Pregunta tres puntos para tener en cuenta. Uno, la causal de despido, acceso a la pensión, es una causal facultativa del empleador. Es decir, en el sector privado no es como en el sector público que llegué a la edad de pensión y me sacan, no. Es una causal facultativa que dependerá, entre otras cosas, de que al trabajador le llegue efectivamente la primera mesada de pensión, pues no puede haber un vacío de tiempo entre recibir ingresos y estar trabajando y que lo saquen por esa causal. Lo que dijo la Corte en esta SU es que se aplica a todas las 15. Es decir, una vez se le llegue la primera mesada pensional, el empleador tiene que seguir más o menos 2 procedimientos. Por un lado, dice el artículo 62 que le tiene que dar preaviso al trabajador. El preaviso existe para estas aplicaciones de estas causales de la 9 a la 15 y la 14 es la de pensión. Debe haber un preaviso. Y por el otro, con esta nueva sentencia, tiene que ser escuchado el trabajador, donde el trabajador podrá intentar convencerlo de que no le aplique porque le van a variar mucho los ingresos. Convencerlo, no es porque no exista la causal. O por ejemplo, si hay dudas en el monto de la pensión y hay controversias al respecto y no está consolidado el ingreso pensional para el trabajador, puede alegar esa situación y el empleador verá si le aplica o no la causal. Pero entonces esos 3 requisitos que nos ha creado la jurisprudencia se aplican totalmente, incluso antes de aplicar la terminación. Súper, Andrés, muchas gracias. Nos preguntan también, José David, ¿qué garantías judiciales involucran oír al trabajador? O sea, ¿qué debemos entender por eso oír al trabajador? Y dame un segundo, le voy a dar la palabra también a Oscar Zavala, que quiere formular una pregunta muy concreta. Oscar. Pero cortica, para no interrumpir a dale. Oscar. ¿Qué garantías judiciales implican oír al trabajador? Ahí la Corte es muy clara. Estoy protegiendo son derechos fundamentales, es muy clara sin tener todavía la sentencia. Estoy protegiendo derechos fundamentales al buen nombre, a la honra del trabajador, aplicándoselo a los particulares sin que sea la imposición de un debido proceso, es decir, sin que haya derecho de contradicción. Va a ser un espacio, decido ir al trabajador, va a ser un espacio donde él expondrá su posición jurídica o la posición que tiene frente a la causal que le están imputando y el empleador decidirá. El efecto judicial es el siguiente. Si no se da ese espacio, la causal siempre va a ser sin justa causa por haber violado el procedimiento y por tanto tendrá derecho a la indemnización. Los empleadores tienen que garantizar ese espacio. Súper. Compañero Oscar Zavala, ¿quiere formular la pregunta? Muchas gracias. Muy buenas tardes, Andrés. Pues mi nombre es Oscar Zavala, soy miembro de ACRES y tengo 2 preguntas muy importantes que me resultan. La primera es, usted nos hablaba sobre el tema de que en el caso en concreto que se está analizando no se podía aplicar la norma porque pues era irretroactiva. Yo quisiera preguntar, ¿no se podría aplicar en estos casos, no solo en este, sino en bastante, en donde pues hay normas posteriores, el principio de favorabilidad al trabajador? Y la segunda muy concreta es referente al tema de cuando
el trabajador pues no rinde como debería rendir, esa causal que se encuentra en el artículo 62. Y usted decía que uno de los criterios que se utilizaba que utiliza la Corte Suprema de Justicia era pues corroborar frente a otro trabajador que tuviera como las mismas funciones. ¿Qué pasaría en esos casos en donde el trabajador tiene una función sui generis, en donde no tiene no tiene alguien con el que se pueda equiparar? ¿Hay qué criterios se utiliza o qué ha dicho conforme a la jurisprudencia o qué criterios se está utilizando? Muchísimas gracias. Entonces, con respecto a la sui generis, la Corte es que tienen que ser actividades similares o comparables. Y entonces ahí habrá un debate entre los operadores jurídicos, los abogados, sobre si se puede comparar uno con X o Y trabajador. Obviamente los empleadores argumentarán que no es comparable, obviamente los trabajadores dirán que sí por X o Y razón, pero digamos hasta ese grado de detalle no lo generan. Y la otra, el tema de favorabilidad y aplicación retroactiva de las sentencias, no nos va a dar por 2 o 3 razones. Una, de manera expresa, la Corte Constitucional en esta sentencia de unificación dice, se aplica por seguridad jurídica a partir del 15 de octubre para adelante. Aunque no está la sentencia, ya se está aplicando hoy en día. No dijo que aplicaba retroactivamente. 2, es que intentémoslo aplicar por favorabilidad. Entonces, la favorabilidad en caso de derechos laborales se establece cuando hay un choque de 2 normas y hay que proteger la más favorable. Por esa disposición expresa de la Corte Constitucional, para casos de antes del 15 de octubre no hay 2 normas que se puedan aplicar en este sentido. Era la norma anterior. Entendiendo norma de sentido amplio, leyes o jurisprudencia. Antes del 15 de octubre no existía esta sentencia y no se la puede aplicar por favorabilidad porque no hay ese choque de normas. Andrés, pregunta Gonzalo Ramírez, ¿cómo aprovechar en tu criterio el hecho de que la convención colectiva esté considerando procedimiento para sancionar, pero no se menciona el despido ni se incluye el procedimiento para despedir? Gonzalo sabe cómo es la situación en las negociaciones y ese es el problema. Tenemos que ver si en nuestra convención está estipulado como sanción disciplinaria la terminación con justa causa. Si no está ahí, es probable, y de aquí cierran aquí y abren por favor el archivo del reglamento interno de trabajo de sus empresas. En esos reglamentos internos, sobre todo en los viejos, sí estipulaban ese tipo de sanción, de terminación del contrato con justa causa para X o Y conductas. Entonces, ¿cómo aprovechamos en la convención? Aprovechamos en el término de intentar meter los procedimientos, intentar meternos en la estipulación o en la tipificación de las faltas para que eventualmente cuando nos vayan a imponer X o Y falta, tengan que seguir el procedimiento para sancionar. Es decir, intentar que la adecuación típica de X o Y falta tenga que ser a través de un procedimiento de debido proceso. Porque ese es el cabo suelto que nos da la sentencia de SU. Súper, Andrés. Bueno, aprovecho para saludar a los compañeros y compañeras, algunos de los que están conectados. Elizabeth, nuestra querida presidenta de Sintra Unicol, están los compañeros de Sinaltra Corpo ICA, está el compañero asesor sindical de Barranquilla, tenemos, como ya lo vimos, compañeros de Sintra Elecol, tenemos compañeros de Sintra ONGs, por supuesto, mi querido sindicato. Andrés estuvo afiliado a Sintra ONGs, aprovecho para hacer la cuña. Tenemos compañeros de ACRES, bienvenidos a este espacio. Y bueno, ¿alguien más quiere? Compañeros del Sintra Unicol de la UPTC, de Sintra Unicol Boyacá, de Sinaltra Bomberos, bienvenidos a este espacio. Tenemos otra pregunta, Andrés. ¿Cómo tomaríamos la interpretación que hace la sentencia C593 de 2014 sobre el entendido de ser oído el trabajador antes de ser sancionado, si allí se establecen unas garantías que deben contener los reglamentos internos de trabajo? Entonces, dos cositas para tener en cuenta. Uno, de Sintra ONGs no soy fundador, pero
fue el que logré inscribir el sindicato ante el Ministerio del Trabajo después de las sentencias del 2008. Aquí reconociendo. Felicitaciones, Andrés. Felicitaciones. Pero hace ya muchos años no hago parte de Sintra ONGs porque hace ya muchos años no trabajo pues para sindicatos o para ONGs o para organizaciones sociales. La pregunta de José David, la sentencia C-593 del 2014 para las sanciones disciplinarias, precisamente hay 3 salvamentos de voto de esta sentencia y 2 de ellos, los de la magistrada, los de Diana Fajardo y los de Cristina Pardo, son salvamentos en ese sentido. Ellas decían que tenían que tumbar la sentencia porque a partir de la jurisprudencia, como la sentencia que citas del 2014, se tenía que garantizar el debido proceso a los trabajadores. Pero lo que dice la mayoría de esta sala que generó la unificación, de la Corte que generó la unificación, es que ese debido proceso sea para los que lo tienen estipulado, ya sea en convención, en pacto o en reglamento interno de trabajo, pero no para todos los casos. Este derecho a ser oído no es lo mismo que el derecho de contradicción y defensa que establece la ley, pero como te mencionaba antes, eso fue un salvamento de voto de 2 de las magistradas. Sandra tiene la mano levantada. Voy un segundito, Ligia, sí señora. Bueno, siguen saludando compañeros de Sintra del Ecol, nuestro querido Sintra del Ecol, de San Cayetano, de Sucre. Sintradian. De Sintradian, por supuesto, compañero, y de la UNEP, que no las había saludado, y ellos son, el sindicato de la UNEP, son muy juiciosos acompañándonos siempre en estos espacios. Sintra del Ecol Barranquilla, Sintra y Magra, bienvenidísimos. Está pidiendo la palabra la compañera Sintra Cerro Matoso, bienvenido compañero Jorge. Está pidiéndome la palabra la compañera Nanis. Tiene la palabra, por favor. Nanis. Sí, buenas tardes, Janet. Buenas tardes, doctor. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Ese nuevo derecho que implementa la Corte Constitucional, pues con una subregla jurisprudencial para el despido unilateral con justa causa, al momento de judicialmente, es decir, si en un momento dado no se cumple con esa obligación, el empleador no escucha al trabajador o al empleado, la vía judicial podría ser en algún momento la acción de tutela, o por el tema de que lo que se busca es el pago de la indemnización, sería el ordinario laboral. No sé si por ese tema de derechos fundamentales se podría acceder vía tutela. Muy amable. Buena pregunta. Como el efecto es efectivamente, como lo mencionas, el pago de la indemnización, no el reintegro, porque no nos está generando un nuevo derecho al reintegro, pues cuando se esté pretendiendo por vía de acción de tutela la protección de derechos que implican indemnización, va a ser solo de carácter excepcional. Y ustedes me dirán, pero es que vea que estamos revisando precisamente una acción de tutela, o sea que sí se podía. No, estamos revisando una acción de tutela contra una sentencia judicial. Es decir, las reglas y los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela para pago de indemnizaciones o para pagos económicos siguen existiendo y podrán eventualmente decirse que usted tiene que acudir es por la vía ordinaria. Excepcionalmente, en algunos casos se podrá acudir por vía de tutela, pero ya pensando en el sujeto, en las características de ese sujeto y los impactos o las afectaciones que se pueden generar. Gracias, Andrés. Un saludo a los compañeros de CINDES, a las compañeras de CINDES, bienvenidas, y por supuesto a los compañeros de Sintra Carbón, bienvenidísimos. Le doy la palabra a Juliana, que quiere hacer alguna pregunta. Elsa, Juliana. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Saludo del evento importantísimo. Saltan muchísimas preguntas, pero bueno, algo muy específico que hablabas dentro de las convenciones, que dejáramos estipulado, digamos, la clase de las sanciones, ¿no es cierto?
para poder despedir a un trabajador con justa causa. En el caso del Banco Itaú, nosotros como integrantes de la Unión Nacional de Empleados Bancarios que tenemos negociaciones, particularmente en el Banco Itaú, la tenemos caracterizados en 3: faltas leves, graves y gravísimas. Mas, sin embargo, con la pandemia, el banco utilizó algunos disciplinarios de faltas leves, las calificó como gravísimas y los despidió con justa causa, cuando realmente está tipificado en la convención colectiva las faltas para ser despedidos con justa causa. Digamos, ahí en esos casos, mi pregunta es, porque si bien es cierto, pues a algunos trabajadores se les ha asesorado, digamos, de demandar, ¿no es cierto? No tanto para el reintegro, sino efectivamente para que pueda ser aplicada la tabla convencional que nosotros particularmente tenemos, que está por encima de una liquidación de ley. Entonces, ahí ¿cuál operaría realmente si una demanda, que hablaban ahorita de otras vías judiciales para lograr que efectivamente el Banco Itaú reconozca la liquidación de esos trabajadores que han sido despedidos injustamente? Porque pudo haberlos despedido sin justa causa, pero lo grave fue que los despidió con justa causa sin aplicar realmente la causa para despedirlos de esa forma. ¿Sí me hice entender? Gracias. Espero espero haber entendido bien. La situación es más o menos antes o después de la sentencia. Ese problema jurídico que me planteas va a ser más o menos, el abogado debe llevar más o menos la misma estrategia, y es tratar de demostrar o de identificar que no hay una justa causa aplicable al caso, bien sea porque no se adecua a la configuración o a la tipificación que está dentro del reglamento, dentro de la convención colectiva, y por lo tanto, como no se está tipificada de manera adecuada y no está tipificada de manera, y no genera la consecuencia que está regulada en la convención o en el reglamento, entonces me tiene que pagar la indemnización. Esto es independiente a este nuevo procedimiento de ser oído. Si las causales las están aplicando después del 15 de octubre de este año, ahí entonces adicionalmente se le puede agregar el hecho de que usted no me permitió ser oído y me afectó mi buen nombre y mi honra de esta sentencia. Pero más o menos la estrategia sigue siendo la misma de atacar esa falta de adecuación típica de las causales de sanción. Gracias, me queda clara. Muy amable, doctor. Últimos 5 minuticos que me tengo que ir a calificar exámenes. Eso iba a decir, efectivamente Andrés nos había dicho que tenía hasta las 2 de la tarde, entonces yo creo que ya podemos cerrar, no hay nadie más con la mano levantada. Saludar a Sintra del Ecol Córdoba. Andrés, vino muchas personas de Sintra del Ecol, de muchas partes nos están saludando: Córdoba, Barranquilla, San Cayetano, Sucre. Compañeros de Sintra Mi Energética La Jagua también, muchas gracias por estar acá. Para quienes llegaron tarde, esta conferencia va a quedar cargada en la página del equipo jurídico CUT-CTC. Ahí están todos los videos de los webinars que estamos haciendo todos los martes, y pues el de hoy en el que contamos con Andrés Felipe también va a estar ahí. Andrés Felipe es asesor sindical, como ya les dijo, árbitro laboral, abogado litigante, entonces si lo necesitan nos pueden pedir el contacto para contratarlo. Cuando me llaman y en lo que les pueda ayudar. Luis Fernando Ramírez levantando la mano. Luis Fernando, tiene la palabra 1 minuto para que Andrés alcance a contestar y lo podamos dejar ir. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Yo escuché algo a lo último, lastimosamente ingresé a la tarde, es que hay un compañero que la empresa presumía que había cometido una falta, lo despide, no lo despide, queda aforado sindicalmente y la empresa le inicia un proceso de levantamiento de fuero. El compañero afortunadamente gana, digamos, el proceso.
Esto ya tiene 3 años, la empresa todo ese tiempo lo envió bajo el artículo 140. Se va a solicitar la restitución, digamos, el pago de todo ese tiempo que la empresa lo mantuvo en ese proceso de 140 o en ese artículo. Sí se puede llegar o pelear esa situación, dado que el compañero fue colocado en esa circunstancia por parte de la compañía. Entonces, 2 o 3 elementos para tener en cuenta ahí. El artículo 140 del Código Sustantivo nos establece que cuando por culpa o disposición del empleador el trabajador no pueda prestar su servicio, igual le tiene que pagar el salario. Es decir, si el empleador se le quedaron las llaves y no puede abrir la oficina, la empresa, o si se le dañó el internet y no podemos prestar el servicio de internet, igual tiene que pagar el salario. Y el artículo lo establece como disposición, por culpa o disposición del empleador. Ahora bien, los poderes disciplinantes o de organización del empleador podrían generar vulneración a la dignidad de los trabajadores en ningún caso. Entonces, por ejemplo, si los trabajadores son afiliados al sindicato y utilizan el 140 para impedir que los dirigentes sindicales vayan a las sedes de trabajo, está vulnerándome otro derecho fundamental y prohibición de no discriminación antisindical y se han protegido casos hasta por vía de tutela. Si esa disposición del 140 genera menores ingresos para el trabajador, ese todavía no lo hemos ganado, pero yo estaría de acuerdo en alegar cómo ese tipo de órdenes que afectan los ingresos al trabajador puede ser debatido por lo menos ante esta situación. Y por último, nosotros tenemos que estar convencidos, como dice los convenios de la OIT, que el trabajo no es una mercancía, que el trabajo es un derecho. Siempre pongo un ejemplo muy bonito de unos casos que me llegaron de los trabajadores de Adpostal. Ellos estuvieron 8 meses en la casa recibiendo el salario. Y cuando lo sacaron, pues ahí sí buscaron al abogado. Y yo les preguntaba, ¿cómo te sentís? Y todos me agachaban la cabeza. Y me decían, no, yo me siento mal. No, yo no sé qué hacer. Había uno que había pintado la casa 2 veces. Porque el trabajo lo dignifica a uno, lo hace sentir bien. Uno llegar a donde la familia, entregarle la plata por un buen trabajo, le genera mayor satisfacción y mayor protección al trabajador. Es una cuestión, el trabajo dignifica y el trabajo decente es lo que estamos aspirando. Cuando me matan a la casa con una plata, me va a afectar, ¿cierto? Y eso también tendría que ser protegido porque es el poder disciplinante del empleador o de organización del empleador no es absoluto y como lo estábamos diciendo al comienzo, bajo la teoría de los derechos horizontales fundamentales de los trabajadores, eso tiene que llegar hasta allá, pero nos falta desarrollo jurisprudencial, nos falta lograr ganar esos tipos de casos y estoy en el escenario perfecto para decirles, tenemos que buscarlo. No les estoy asegurando que eso se gane, pero tenemos que poner el debate para, por lo menos desde la academia y desde los juzgados, que haya ese tipo de cambios. Yo les agradezco mucho, saludo a varios que he visto, que conozco, a muchos de Sintralecol que tanto los quiero, pero me les tengo que volar. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Ligia, Mary. Andrés, tengo un comentario sobre eso positivo. Sobre ese caso tengo un comentario positivo. Pásanos compañero Andrés, me regala un contacto, me da el favor. Compañeros y compañeras, ya Andrés se tiene que ir. Andrés, muchísimas gracias. Ya él dejó en el chat de esta conversación, está el correo electrónico y el WhatsApp del doctor Andrés Felipe, por si necesitan hacerle alguna consulta particular. Igual también ustedes saben que están las compañeras del equipo jurídico para atender sus consultas. Compañera, regáleme el contacto del compañero Andrés. Si Andrés se tenga que ir, nosotros. Chao, Andrés, muchas gracias. Jorge, adelante, díganos, cuéntenos. Tengo un comentario con respecto al caso, porque sí vale la pena hacer este comentario. Y lo que dice Andrés es que de pronto muchos trabajadores no se han atrevido a hacer ese tipo de demandas. Ahorita el 22 de octubre, un juzgado de Montería
condenó a Cerro Matoso a pagar los recargos y horas extras a la cual el trabajador tenía derecho por haberlo enviado al 140. El trabajador fue despedido porque supuestamente participó activamente en una huelga. Dicha huelga fue declarada ilegal. La empresa tomó la decisión de despedirlo. El compañero pues fue reintegrado. Le ordenaron su reintegro y en el momento que ordenaron su reintegro, la empresa lo que hizo fue enviarlo al 140. Luego por allá, como después de 6 meses, ya lo mandó a sus labores habituales. Sin embargo, durante el periodo que estuvo en el 140, el compañero no percibió sino el salario básico. Él acudió a la justicia ordinaria, puso la demanda y en estos momentos, el día 22 de octubre, fallaron a favor del compañero, que tienen que pagarle todos los emolumentos dejados de pagar por haberlo aplicado el 140. Súper, compañero, Hola. excelente. Muchísimas gracias y felicitaciones por ese logro. Le agradecemos si nos comparte el equipo jurídico, cualquier correo de las compañeras del equipo, la sentencia, porque es un buen antecedente que nos sirve para compartir con los demás compañeros y compañeras. Compañera, me regala el micrófono abierto, que lo cierren. Listo. Compañero Teófilo y demás compañeros y compañeras, en el chat de este Zoom donde ustedes están, si suben un poquito, Andrés Felipe les escribió ahí su correo electrónico y su número de WhatsApp donde le pueden contactar. Y yo les compartí en este mismo Zoom, en este chat de esta conversación, el enlace de la página del equipo jurídico donde están los videos de todos los webinars que hemos hecho los martes. El de hoy estará subido tal vez mañana. ¿Listo? Entonces, bueno, reiterando el agradecimiento a Andrés que ya se tuvo que retirar y a todos ustedes por acompañarnos. Ligia, muchas gracias. Le devuelvo la palabra para cerrar el webinar de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mary. Muy excelente este tema. Qué alegría poder tener esta audiencia y esperemos que el 094, que también va a ser un tema bastante complejo, sea de mucha atención, mucho cuidado, porque nuestras abogadas nos han dicho el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo por horas. Y aquí sí vamos a necesitar a Mary, a Stephanie, a todas explicándonos y contándole al magisterio a uno por uno cómo vamos a hacer con un decreto tan lesivo. Creo que lo anuncio pues porque lo vamos a tener en el webinar. Muchas gracias, lo esperamos y la esperamos en la movilización del 19 de octubre y creo que hagamos un escenario de indignación bien fuerte este día e igualmente el 21, que es un sábado, para conmemorarlo bien visibilizado a través de los medios. Entonces, feliz tarde para todos y todas. Y muchas gracias nuevamente, Mary. Muy bien, que no se vaya y que nos acompañe en estos momentos de tanta crisis. Aquí la dejamos. Gracias, Ligia. Adiós, compañeros y compañeras. Gracias, Ligia. Hasta luego. El enlace a la página del equipo jurídico está en el chat. Gracias, muy amables. Antes de irse. Muchísimas gracias por tardes. permitirnos entrar a su espacio. Gracias, Lucía. Bienvenida siempre por acá.